Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast preferido de todas las semanas, Gestión de Conocimiento. El día de hoy vamos a explorar un tema muy importante, eventos que normalmente la naturaleza tiene que enfrentar y marcan historias. Estamos con nuestro amigo Pedro Bedón. ¿Cómo está Pedro? Amigos, muy bien, gracias. Amigos, bienvenidos y espero que la información que le brindemos ahora sea para aportar conocimiento y de ayuda para ustedes. Bien, Pedro, como usted tiene conocimiento, hace un poco tiempo el sector de Tampa en Estados Unidos tuvo la presencia de un huracán, ¿no? Bien, previsto. Y bueno, las noticias llegaron a todos los lugares. Ustedes saben que el que habla está en Perú, Pedro está en ese sector. Entonces hemos creído por conveniente denominar este podcast Conviviendo con Huracanes. ¿Qué cosa es un huracán? ¿Y por qué estamos tocando este tema? Porque acá en Perú constantemente los sistemas de información, los sistemas que ven los desastres naturales, de vez en cuando nos dicen la presencia de un terremoto, un terremoto. Lógicamente acá en Perú me parece que no vamos a tener un huracán, pero es un desastre natural que afecta a la naturaleza, afecta a las personas y sobre todo que si nosotros no estamos prevenidos, no tenemos la información, no sabemos cómo enfrentar. Pero, ¿qué dicen de los huracanes? Fíjate, es cierto, ¿no? En el caso del Perú, nosotros por la corriente de Humboldt eh, no tenemos vientos ciclónicos ni tormentas de ese tipo que se dan aquí en la parte norte. Ahora, el tema es que los huracanes son una combinación de eh, alta temperatura del mar y bajas presiones. El medio propicio para la formación de un huracán es unas aguas del mar que mínimo deben tener unos 26,5 grados centígrados. A partir de ahí, significa que el agua se va a evaporar, va a ir hacia arriba y lo que va a crear es bajas presiones. Entonces, eh, y ahí es la formación de, primero, una tormenta y luego, si las presiones continúan bajas y el calor de las aguas del mar van a originar un huracán. Ahora, el tema es que nosotros también hemos escuchado la palabra tornado y yo creo conveniente hacer una diferencia entre lo que es un huracán y un tornado. En esta ocasión, en donde hemos tenido este evento que sí ha afectado a gran parte de la Florida, que es el huracán Milton, que hace un poco más de una semana pasó eh, por debajo de Tampa, por Sarasota, y pasó por Brandon y así se fue hacia el este, hacia la costa del Atlántico, porque entró por el Golfo de México y salió por el Atlántico. Ahora, la diferencia entre un tornado y un huracán eh, es el huracán pues tiene kilómetros de diámetro. En cambio, el tornado puede tener 100, 200, no más. Y el tornado se forma en tierra, el huracán se forma en el mar. Entonces, ahora, los vientos que origina un huracán, un grado 5, por ejemplo, estamos hablando de 230 millas, ¿no? Entonces eso habría que multiplicarlo por 1,6. Eso significaría, pues, eh, 300, 350 kilómetros por hora, aproximadamente, uno de grado 5, ¿no? Pero en un tornado, las velocidades del viento pueden llegar hasta 500. O sea, aquí vemos la diferencia. Uno es el mar, huracán, otro es tornado en la tierra. El huracán es mucho más grande, el, digamos, el radio de acción, porque estamos hablando de un diámetro de que son varios kilómetros. En el tornado es más concentrado, pero más potente, vamos a decir. Un tornado puede destruirte prácticamente una vivienda, porque a una velocidad de 500 kilómetros
obviamente el techo es lo primero que va a volar, ¿no? En las construcciones en Estados Unidos, porque la mayoría de los techos son prácticamente con estructuras de madera y no de cemento. Entonces, eso es lo primero que afecta, a pesar de que la parte externa, el perímetro de los domicilios por lo general son de bloques de concreto. Si el techo desaparece, obviamente va a afectar toda la parte interna de la casa y a las personas que están dentro. Ahora, los tornados se originan por lo general en la parte central de los Estados Unidos, pero en esta ocasión, el huracán Milton, a la hora que ingresó a tierra, generó cerca de 20 tornados en forma simultánea. O sea, tenían huracán y aparte tornados. Entonces, ha habido un daño pues, en diferentes zonas, porque el huracán pasaba por una zona, pero originaba tornados en sitios que eran distantes del radio de acción del huracán. Entonces, mencionamos de que el huracán se forma justamente por la diferencia de presiones y por la alta temperatura del mar. Ahora, ¿cuáles son las regiones propensas? El Atlántico, en el Pacífico, es el Pacífico, eh, en la región que está entre Japón, China, esa es la parte del Pacífico que origina huracanes, y en el mar de la India, por ejemplo, también en esa zona también se originan huracanes. En la costa del Pacífico, en la costa nuestra, por ejemplo, no, porque la corriente de Humboldt, que es agua fría, no da origen al huracán. Hemos dicho que para que haya formación del huracán, la temperatura del mar debiera estar mínimo en 26,5. Y la única manera que pueda subir es que la corriente del Niño llegue pues hasta, digamos, hasta el Perú y baje y que eleve las temperaturas a ese nivel. Nunca ha ocurrido hasta ahora, Mm. ¿no? Porque la corriente de Humboldt nos protege y es anticiclónica. Bueno, lo curioso es que aquí se da un efecto, ¿no? El efecto de la rotación de la Tierra hace que los vientos en la parte norte giren en sentido horario y en la parte sur antihorario. Y es una manera bien sencilla, fíjese. Si uno, por ejemplo, ve el drenaje de su casa o va al inodoro, por ejemplo, y hace funcionar el inodoro, se va a dar cuenta que el agua, si estuviéramos en Lima, gira en sentido antihorario, o sea, hacia la izquierda. Pero si lo hacemos en el norte, por ejemplo, en cualquier ciudad de los Estados Unidos, a la hora de jalar es en sentido horario. Y ese es por la rotación de la Tierra. Y hay otro efecto, ¿no? No hay ningún huracán que vaya de un hemisferio al otro hemisferio. O sea, no puede cruzar la línea ecuatorial. Siempre quedan en la parte norte y lo que se origina en el sur quedan en el sur. No pasan de un lugar a otro. Ahora, sabemos también que en nuestro medio, en estos momentos, hay situaciones bélicas, tanto en Europa como en Medio Oriente, ¿no? Y ponemos el ejemplo de un misil intercontinental. Se ve afectado por la rotación de la Tierra. Cambiaría su dirección. Pero para hacerlo eso, obviamente los científicos y los expertos en este tipo de armamento, obviamente tienen que calibrarlo en una forma distinta, ya considerando el efecto de rotación de la Tierra, ¿no? Entonces, pero si no tiene ese ajuste, obviamente no llegaría pues a su destino. Entonces Bien. ya sabemos la diferencia entre lo que es huracán y tornado y lo devastador que puede ser un tornado frente a un huracán. Pero el huracán, el tema es que no solamente causa el viento, sino como se origina en el mar, toda la línea costera de contacto a la hora que está ingresando se ve inundado porque lleva las aguas del mar hacia la tierra y entonces inunda y lleva pues obviamente las aguas del mar las lleva a varios metros de la costa. Y el otro tema es que si tienes un río cerca, con la lluvia que genera, se va a inundar. El cauce va a crecer y va a inundar las laderas. El otro tema es que con la cantidad de agua que cae al paso del huracán, que es una cantidad extraordinaria, los sistemas de drenaje de las ciudades por lo general a veces se saturan. Y entonces, a pesar de tener sistema de drenaje,
rebasa el agua e inunda también parte de la ciudad, las partes bajas de la ciudad. Entonces, hay dos temas acá. Los daños son por el viento, por la fuerza del viento, y por inundación, por la cantidad de agua. Una, porque estás en la línea costera, y dos, porque en realidad el agua de la lluvia hace que se incremente los niveles de los ríos, sature los sistemas de drenaje y eleve el caudal de la laguna, o perdón, el nivel de las lagunas. Entonces, hay varios efectos. El ciclón anterior, el huracán anterior al Milton, Helene, que pasó también por la parte norte de la Florida, no causó un daño, pero más limitado en la Florida, y el gran daño lo causó en un pueblo que se llama Asheville, en Carolina del Norte, porque Sí. ahí los ríos se inundaron y prácticamente como el pueblo estaba en la quebrada, prácticamente inundó todas las casas. O sea, el agua del río llegó pues hasta el techo de las casas que estaban ahí y devastó. Donde había pista, ya no existe pista. O sea, ha sido un desastre bastante grande en esa zona, Bien. ¿no? Pero mira, yo quiero cortarte ahí, disculpa, porque estás viendo ya el antecedente o la historia de los huracanes, que también vamos a tratar a continuación, pero yo quisiera un poco ver la concepción. Tú nos has indicado que los huracanes se forman en aguas cálidas, con vientos intensos, superior a los 250 kilómetros, pero quisiera añadir algo, que estos sistemas ciclónicos se clasifican en función a la velocidad del viento, ¿no? Que tú bien lo has dicho, ¿no? Y también vi las noticias, y tú sabes, y ahora nos vas a explicar cuáles son las categorías, ¿no? Indica el huracán Milton, categoría 5, categoría 5. Entonces, los huracanes tienen una categoría del 1 al 5. El ciclo de vida de un huracán, ¿cuál es el ciclo de vida de un huracán? No es permanente, ¿no? Se divide en tres etapas principales. Uno, la formación, ¿cómo se forma? Cuando las condiciones atmosféricas y oceánicas permiten que un grupo de tormentas evoluciona en una depresión tropical. Luego viene la madurez cuando alcanza su mayor intensidad y finalmente la disipación, ¿no? Entonces es más peligroso en la etapa de la intensidad, la mayor intensidad. Pero ¿cuál es la historia de los huracanes más destructivos? Ahí te corté. A lo largo de la historia, varios huracanes han dejado muchas huellas imborrables debido a su impacto devastador. Uno de los más recordados, seguramente ahora tú nos vas a hacer mención, fue el Katrina, que golpeó la costa del Golfo de Estados Unidos en el año 2005, causando daños estimados en más de 125.000 millones y provocaron la muerte de casi 2.000 personas. El huracán Katrina fue uno de los huracanes más, no publicitados, sino más recordados, porque expuso la vulnerabilidad de la infraestructura de Nueva Orleans. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de emergencia del Estado, de las personas, ¿no? Otro huracán devastador fue el huracán Mitch en 1998, que afectó principalmente a América Central. En el 2017, el huracán Harvey, que tuvo un impacto devastador. Bueno, estos son algunos de los ejemplos. Quería yo intervenir, Pedro, porque tú también tienes una historia de más huracanes y por favor quiero que continúes. Bueno, has mencionado los más importantes, te digo, los más devastadores, ¿no? El caso de Nueva Orleans fue un caso en donde verdaderamente hubieron cantidad de muertos, ¿no? En cambio, en el Milton, por ejemplo, aquí en Tampa hubo uno, pero no es que el viento directamente lo haya afectado, sino que esa persona iba transitando en la autopista, en la carretera en la 75, y el viento tumbó un letrero de esos grandes que estaban en la carretera, y por mala suerte le cayó pues en el auto en que estaba transitando y mató al conductor que iba en el carro, ¿no? O sea, pero eso fue una, digamos, imprudencia, ¿no? Salir a manejar en una zona en donde estaba siendo afectado por, por el huracán. Previamente ya se había anunciado las autoridades días antes, prácticamente con una semana de anticipación, ya había salido el gobernador a decir que tenían que evacuar y hubo una gran evacuación. Mucha gente se fue hacia el norte y otro grupo hacia el sur. Entonces,
y los que quedaron, obviamente, lo reforzaron y se protegieron, ¿no? Considerando de que el huracán, cuando toca tierra, comienza a bajar su intensidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el Milton, que fue el último que ha afectado grandemente a la Florida, llegó hasta grado 4 y cuando tocó tierra ingresó con 3. Y después, cuando salió por la costa del Atlántico, llegó casi a un nivel de 1 o tormenta tropical ya después. Entonces, ya el daño que podía hacer a lo largo al cruzar de oeste a este la Florida ya era menor, ¿no? Pero el punto de contacto, sí, los vientos eran más fuertes. Ahora, respecto a los daños, ya les he mencionado que en realidad los daños son por los vientos directamente, por Pero mira, el agua que Pedro, genera. discúlpame. Pedro, disculpa, ahí quiero hacerte una pregunta porque, mira, Dime. acá yo leí y también las personas que seguimos las noticias de Estados Unidos, inicialmente el gobierno, la información de Estados Unidos, del sector donde tú estás, indicaron que iba a ser grado 5, no grado 5 y grado 5 es el mayor grado, lógicamente iba a ser las consecuencias mayores, pero ¿podrías explicar cómo disminuyó o cómo se presentó? Porque tú contabas, fuera fuera de este podcast, que tú tuviste que evacuar, tu familia tuvo, y también muchas familias, pero hay algunas familias que se quedaron, pero ¿cómo decidió? ¿Cómo llega esta información? Va a ser 5 si es grado 5 es devastador y tengo cómo recibieron la información y cómo actuaron en base a esa información. Ok. Previamente te llega una señal de emergencia a los celulares, a todos los celulares. Te llega la información de cuáles son las zonas que van a ser afectadas de mayor manera y que tienen que evacuar necesariamente. Y cuando dice el gobierno que tienes que evacuar, significa de que si tú te quedas a tu riesgo, es probable que nadie te ayude en los primeros momentos, porque es una zona que se ha considerado que deben evacuar. Entonces ya es a tu riesgo. Para las otras zonas que son, eh, digamos, no del mismo grado de afectación, podrían ayudar, pero las noticias se difunde constantemente, ¿no? Por varios medios, por el celular, en forma automática, suena una alarma, o también si tú ingresas a cualquier noticiero, está siguiendo en vivo, Mm. haciendo un seguimiento de la ruta y la intensidad, y en varios puntos, ¿no? Entonces era bastante sencillo verificar en qué punto está, en qué grado de intensidad, y más o menos tener la trayectoria y cómo podría afectar. Entonces, antes de que tocara tierra, ya sabían por dónde te iba a ingresar y más o menos los vientos a qué velocidad. Entonces la gente ya estaba preparada. Y por último, por donde iba a pasar, ya mucha gente había evacuado. O sea, los que quedaban eran, como repito, a su riesgo, ¿no? Para salir, los que evacuaron y los que no evacuaron también tenían que proteger su casa. Entonces, y hemos hablado de los daños, hemos hablado de que el huracán toma más fuerza por las bajas presiones y que cuando toca tierra baja su intensidad. La máxima intensidad a la que llegó Milton fue 4, grado 4, no llegó a grado 5, grado 4 en el mar, pero cuando tocó tierra, tocó con una intensidad de grado 3, felizmente, ¿no? Porque a pesar de eso hubieron muchos daños y yo he visto personalmente gente que salía de su casa en bote, ¿no? Entonces, el tema es que uno tiene que prevenir. Tanto es esta prevención que en los planos tú puedes investigar si tu propiedad es una zona inundable o no. Entonces, con anticipación, ante cualquier evento, tú podrías tomar una decisión de salir o no. Y por último, antes de eso, comprar una propiedad. Si es una zona inundable o no es una zona inundable. Entonces, esa facilidad te dan todos los sistemas que aquí se manejan. Entonces, tienes bastante información y con eso puedes tomar una decisión. La manera como se protege la mayoría es cubriendo las ventanas
y las puertas, que son los puntos más débiles. ¿Y por qué? Porque a esa velocidad cualquier objeto suelto es un proyectil. Entonces, es una total negligencia si en pleno de un huracán alguien quiere salir a ver, a curiosear, porque cualquier cosa que esté suelta le va a caer a una velocidad que va a ser prácticamente como si fuera una bala y lo va a matar, indudablemente. Entonces, los vidrios es lo primero que puede romperse y afectar y entrar los vientos y destruir internamente la casa. Entonces se protegen las ventanas y las puertas también, porque tú no sabes a qué velocidad podría arrancar una puerta. Entonces, como no se sabía y todo el mundo pensaba que iba en grado 5 y que iba a tocar tierra de repente con grado 4 a mayor velocidad, entonces todo el mundo se protegió. Hay sistemas de protección de ventanas y puertas que ya venden, ¿no? Y hay otros que se improvisan. Los improvisados se compran, pues, no es triple, sino es una madera mucho más gruesa y cubren su ventana. Es la manera clásica como siempre se ha hecho, pero obviamente la tecnología avanza y ahora venden algunas casas que ya vienen con estos sistemas, ¿no? Que pueden ser de protección. Hay una tela especial, otros venden con policarbonato, otros son metálicos y otros de madera. Entonces, que simplemente ya están hasta los agujeros en determinados puntos de la pared o en el marco de la ventana y tú lo único que tienes es sacar tus planchas y entornillarlas, ¿no? Ya es un tema más sencillo. O unas persianas metálicas, si en Perú, por ejemplo, recordamos esas tiendas que bajan el- la cortina enrollable, algo similar, ¿no? Ya. Pero en esta manera es horizontal, no vertical. Que pudiera ser vertical también, ¿no? Pero yo he visto en forma horizontal. Entonces, esa es la manera como protegerse. Y los sacos de arena que se protegen en la parte inferior para que el agua no ingrese. Porque tanto la lluvia que pudiera ingresar a tu domicilio a pesar de no ser una zona inundable, ¿no? Bueno, no sé qué consulta podrías hacer No, de lo que he mira, mencionado. realmente tú, como has vivido la situación de este último huracán, tienes pues ya en la mente y tú has hecho una explicación de cómo los medios de comunicación, especialmente la tecnología, en la actualidad ayuda para hacerle un seguimiento, ¿no? Yo otra vez remarco, la información decía en grado 5, entonces, hoy grado 5 todas las personas tienen que evacuar, es lo máximo, por eso había indicado los grados de 1 a 5. Pero cómo la tecnología, cómo la información, cómo las comunicaciones, cómo hoy día el saber en tiempo real lo que está ocurriendo, un fenómeno, cómo se está produciendo, ayuda. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo la información a futuro, la información en el momento. Está bien, Pedro. Excelente, gracias por compartir eso. Yo, más bien, ahora que quisiera llevar el tema del huracán, cómo se ve en la cultura popular, ¿no? Acá en Perú, te había indicado, constantemente estamos eh, recibiendo noticias, estamos en una placa que es que en algún momento se va a producir un terremoto y nos insiste en que nosotros debemos tener nuestra mochila de emergencia, pero estoy más que seguro que ni el 10% tiene esa mochila de emergencia. Pero dentro de eso, dentro de la cultura popular internacional, indica que los huracanes como fuerza de la naturaleza devastadora e impredecible han dejado una marca significativa no solo en la historia real, sino también en la cultura popular. O sea, ¿cómo se ve en la cultura popular? En la cultura popular han salido diferentes películas, diferentes obras, diferente lectura. Entonces, bueno, yo me acuerdo una película muy común que salió el año 2000 de Perfect Storm, la perfecta tormenta, ¿no? Basada en hechos reales que relata la tragedia de un grupo de pescadores atrapados en una tormenta perfecta. Imagínate una tormenta, un grupo de pescadores en el mar atrapados. Esa fue la película. Una combinación de sistemas meteorológicos que crean condiciones mortales en el océano. Esta película muestra la naturaleza implacable del mar durante el huracán y la lucha humana por sobrevivir. Tengo mención a esta película porque acá en Perú hay algunas oportunidades, hay embarcaciones que han salido a pescar, embarcaciones pequeñas que no tienen medios de comunicación,
que no tienen los medios satelitales y se han perdido 10, 15, 20 días. Algunos han desaparecido, otros los han encontrado, pero cómo esta película presenta la historia de estas personas que fueron atrapados en el mar. También hay otra película ficticia, un hecho ficticio, Twister, el año 1996, de una película de un fenómeno natural. Y así podríamos mencionar varias películas. En la literatura, Ernest Hemingway utiliza un huracán como un elemento central en su novela Tener y no tener, simbolizando la lucha de clases y las fuerzas incontrolables que afectan la vida de las personas. Y hay otra obra, Z, que después lo vas a buscar, Pedro, nuestros seguidores también lo van a buscar, La Ciudad Perdida, Z, La Ciudad Perdida, del año 2009 de David Grant. Un huracán es representado como una fuerza indomable que refleja los desafíos enfrentados por los personajes en su búsqueda por la legendaria Ciudad Z en medio del Amazonas. Entonces, también el huracán es un hecho natural, pero también ha entrado a la cultura popular. No sé si tú nos podrías relatar o si conoces algo dentro de la cultura popular o qué se habla allá en Estados Unidos acerca de los huracanes, porque es frecuente allá, con gran frecuencia se presentan los huracanes, las tormentas en Estados Unidos. Bueno, la gente, quienes viven eh, con frente a la costa del Golfo de México y lo del Atlántico, están propensos de huracanes. Es lo usual. Y hay una temporada, sabemos que termina justamente el siguiente mes de noviembre. Ese es el fin de la temporada de huracanes, ¿no? Comienza prácticamente con el verano y termina en noviembre. Entonces, es usual, ya todo el mundo sabe, y lo que no se sabe es si verdaderamente afectará o no, porque hay muchos huracanes que simplemente quedan en el mar y no llegan a la costa y no llegan a afectar, ¿no? Más allá de una tormenta tropical, tampoco sabemos la intensidad. Esas es las condiciones meteorológicas que se den, ¿no? Y en el caso de lo que mencionaste de, de la pérdida, en el caso del Perú, en el caso de Perú no sabemos que no hay huracanes por la temperatura del mar, ¿no? Que ahí nos ayuda la corriente de Humboldt, pero sí el caso de los pescadores artesanales por lo general, que son los que sufren a veces, eh, digamos, la pérdida de ellos, ¿no? Porque no se encuentran. Es más por las corrientes marinas, ¿no? Las corrientes marinas lo llevan y si no tiene medio de comunicación, no sabe. Y si no tiene una embarcación con un motor potente, pues la corriente marina lo va a llevar y no sabemos en dónde va a terminar. Entonces, es un tema eh, que, que también el, la rotación de la Tierra hace que los sentidos de las corrientes marinas sean una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, ¿no? Es así como la corriente de Humboldt nace del polo, viene y va hacia la izquierda. O sea, pasa por toda la costa entre Chile, Perú, llega a la altura pues de Piura y se va hacia el este, en ese sentido. Y en cambio, en la parte norte, las corrientes se generan en el África, vamos a decir, y van hacia las costas de América del Norte. Entonces, en el sentido horario. Y es el sentido que toman los huracanes, que se generan en la parte del África y van hacia el Atlántico. De la tormenta perfecta, ¿no? Es un caso basado en un hecho real, ciertamente, y que obviamente el huracán los pescó a ellos en pleno mar, pues, ¿no? En una condición mucho más grave, porque no tienes ni cómo ocultarte. La embarcación, pues, no todas las embarcaciones soportan una afectación de ese tipo. Bien. Vamos cerrando, Pedro, este podcast, pero hay una situación para reflexionar. Hemos hablado del huracán Milton,
que se presentó, ¿no? Llegó el 9 de octubre en Florida, lo cual tú nos has hecho la descripción, pero ya estás en la etapa post. Todas las personas están en la etapa post. Entonces, tendríamos que darles algunos consejos a nuestros seguidores. Yo podría compartir para terminar mm, lo importante, tener la información. ¿Para qué? Para prepararse con anticipación. Luego debemos conocer, tú también has manifestado el área, ¿no? Hay áreas que uno tiene que conocer los riesgos del área y dentro de eso planificar la ruta de evacuación. Tú bien comentabas, hay una ruta de evacuación y lo más importante, lo que no hacemos acá en Perú, si bien es cierto no vamos a tener huracanes, pero puede haber terremotos, armar un kit de emergencia que incluya agua, alimentos, medicinas, linternas, una radio y un poco de dinero. Bueno, eso sería todo por mi parte. Yo me despido hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias y palabras finales, Pedro, por favor. Sí, amigos, en realidad eh, no sabemos, en mi opinión, un terremoto obviamente causaría más daño porque no lo tenemos la información con tiempo. En cambio, en el caso de un huracán, esto se ha venido monitoreando hasta más de una semana anterior. Entonces, nos da tiempo a prepararnos. Y por último, daños humanos se minimizan, porque en el peor de los casos, tú puedes perder tu propiedad, pero puedes evacuar. En el caso nuestro, en la parte de Perú, somos una zona sísmica, al igual que en Chile, eh, no podemos predecirlo con tanto tiempo de anticipación. A lo más lo podrás con algunos minutos, de repente con la última tecnología, pero no más. Y lo único que te queda pues es guarecerte en los lugares donde estructuralmente te puedes proteger y tener los implementos de seguridad, ¿no? Que tendrías que tener a la mano y algunos alimentos básicos por si el daño es grave. Más allá no podemos. Esa sería la reflexión. Muchas gracias, Bueno, amigos. Hasta amigos, hasta la próxima.